Nadie que entienda Bitcoin le tiene miedo a la volatilidad. Bienvenidos a un nuevo resumen del mercado de criptomonedas. Mi nombre es Gastón y hoy quiero hablar sobre la volatilidad, el riesgo y la generación de riqueza y en qué situación estamos actualmente, sobre todo con Bitcoin. La creación de riqueza siempre ha estado ligada a asumir riesgos bien calculados y la búsqueda entre el equilibrio entre el riesgo y la recompensa es un principio fundamental que los inversionistas conocen bien. Bitcoin a menudo es criticado por su volatilidad, pero creo que esto representa una oportunidad única para quienes entienden su verdadero potencial. La volatilidad no es una amenaza, sino una manifestación del crecimiento y la evolución de un activo en pleno proceso de adopción. Nadie que comprenda la esencia de Bitcoin teme a estos movimientos, al contrario, vemos en ello el camino hacia la creación de valor a largo plazo. En el video de hoy vamos a hablar de la teoría de juegos aplicada a Bitcoin, sobre todo en relación a la adopción de los estados-nación. Vamos a hablar de la dominancia y el análisis de altcoins, sobre todo de Ethereum con Bitcoin. Y por último, una revisión entre la inversión en Bitcoin y la inversión inmobiliaria. Pero antes, recuerden que esto no es una recomendación de inversión y que cada uno tiene que hacer su propio análisis, ya que su capital está en riesgo. Ahora sí, vamos a comenzar viendo algunos de los eventos más importantes que pasaron en las últimas semanas. El título es Adopción Institucional de Estado-Nación y Teoría de Juegos. Tuvimos a fines de julio esta conferencia Bitcoin 2024 en Nashville, donde habló Trump, el candidato republicano, y Robert Kennedy, el candidato independiente. Ambos estuvieron hablando muy a favor de Bitcoin. Si no han visto esas charlas, les recomiendo que lo vean. Son personas muy relevantes del mundo. Es importante conocer su opinión en relación a este activo. Y la verdad es que la última semana de julio fue tal vez la más importante para Bitcoin en su historia, al menos en el sentido de adopción y valoración como un activo de inversión institucional. Y la razón es que hemos visto un cambio considerable por parte de la adopción institucional y los estados. Algunos de estos acontecimientos fueron, como les comenté, Donald Trump habló sobre la creación de una reserva estratégica de Bitcoin para Estados Unidos. También se comprometía a jamás vender los Bitcoin que tiene el país. Y por último, asegurarse de que Estados Unidos fuera una superpotencia en Bitcoin. En fin, un mensaje muy alcista el de Donald Trump, pero poco comparado con lo que dijo Robert Kennedy, ya que él comentó que crearía una reserva y compraría Bitcoin hasta llegar a 4 millones, comprando 550 Bitcoin al día durante todo su mandato. Una charla muy interesante. El número de los 4 millones surge de que actualmente Estados Unidos tiene el 19% del total del oro en el mundo, por lo cual tiene una posición muy dominante respecto a este activo. Y si quisiera hacer lo mismo con Bitcoin, necesitaría llegar a este número de 4 millones para tener el 19% del total. El tema es que es mucho más sencillo comprar oro que comprar Bitcoin, ya que este es mucho más escaso. También hace unos días se presentaron las divulgaciones trimestrales de los grandes fondos y destaca Goldman Sachs con una tenencia de 419 millones y este es uno de los muchos fondos de cobertura que muestran sus tenencias, pero llama la atención y es todo un evento el de Goldman Sachs, ya que su posición frente a Bitcoin era contraria hasta hace poco tiempo y vemos que parece que ha cambiado y esto es un antes y un después en la adopción institucional. También Morgan Stanley levantó la restricción que impedía que sus asesores puedan ofrecer los ETFs que recordemos que empezaron a cotizar, a poder ser comercializados a principios de este año. Bueno, estos 15.000 asesores no podían ofrecérselo a sus clientes, algo que esta última semana ya cambió y ahora sí pueden recomendar este activo. Entonces, lo que vemos es la adopción institucional y por parte de los estados-nación que está sucediendo ante nuestros ojos y así es como se ve la teoría de juegos aplicada a Bitcoin. Recordemos que la teoría de juego nos referimos con un marco matemático en el cual se utiliza para analizar situaciones estratégicas donde el resultado de las decisiones de un jugador dependen de las decisiones que tomen otros jugadores. Y si esto lo aplicamos a Bitcoin, sugiere que cuando un país como Estados Unidos decide acumular reservas en Bitcoin, otros países se ven presionados a seguir esta estrategia para no quedarse atrás,
generando una competencia por la adopción. Esta decisión estratégica puede ser vista como una jugada dominante donde los países buscan beneficiarse del posible aumento en el valor de Bitcoin, lo que puede llevar a un equilibrio en el que todos los actores, todos los estados-nación en este caso, adopten la misma estrategia y no tengan incentivos para desviarse. Creo que es lo que está sucediendo. Vamos a ir al siguiente tema en relación a la dominancia de Bitcoin. Actualmente estamos cerca del 60%, estamos en el 57% de la dominancia y vemos que desde enero del 2022 ha estado aumentando cuando estábamos cerca del 40% de la dominancia y vemos que esta estrategia es algo clave si queremos tener altcoins y poder entender cuál puede ser el momento para comprar o vender. Desde que comenzó el mercado bajista en abril 22, nosotros decíamos que Bitcoin iba a tener una mejor performance que el resto de monedas. Esto lo pueden ver en el video que se titula Cómo atravesar un mercado bajista, de justamente esta fecha, abril del 2022. En ese momento la dominancia de Bitcoin estaba en un 40%. Y lo que había que entender en ese momento es que las cosas se habían calentado mucho durante el 2021, no solamente con Bitcoin, sino también en todos los mercados y activos. La inflación estaba muy alta, cerca del 10% en Estados Unidos en ese momento, y que la Fed, la Reserva Federal, lo que iba a hacer era aumentar las tasas de interés, generando una política monetaria de contracción para reducir la liquidez en la economía y así intentar frenar la inflación. Esto lo que genera es que los inversores, al haber menos liquidez, hace que los inversores salgan de activos más riesgosos y busquen activos con un menor riesgo. Punto. Eso era todo. Esto era todo lo que había que entender en este punto para comprender que la dominancia de Bitcoin iba a subir. Y la verdad es que para quienes compraron Ethereum o cualquier otra moneda en 2020 y vieron que ganaron a Bitcoin durante casi todo el 2021, durante todo este proceso, bueno, desde entonces llevan prácticamente 3 años sufriendo y básicamente desesperados con pocas expectativas y tal vez no puedan tener esta visión para poder comprender cuál es la mejor estrategia. Y lo que vemos es que la dominancia de Bitcoin estaba en mínimos en este momento, en enero del 2022. Las tasas de interés estaban en cero, de hecho lo podemos ver acá en esta línea azul, cuando comienzan en febrero del 2022 a subir las tasas de interés y que fue bastante acelerada. La tasa actualmente está en 5,5 y se espera que en septiembre comience esa baja. Si vemos en ciclos anteriores de suba de interés, Bitcoin llega a marcar los máximos de la dominancia justo un poquito después de que empiezan a reducir las tasas, algo que esperamos que suceda para los meses de septiembre, octubre, llegando Bitcoin tal vez al 60% y a partir de ahí que las altcoins empiecen a recuperar un poco del terreno. Y lo que tenemos que entender es que, ya analizando el par de Ethereum con Bitcoin, es que actualmente somos alcistas en este par por la misma razón que hace algunos años comentábamos que éramos bajistas, y tiene que ver con que la Reserva Federal va a bajar estas tasas generando una política monetaria expansiva y los inversores van a buscar activos con mayor riesgo. Esto implica que activos como Ethereum puedan llegar a ganarle a Bitcoin durante el 2025 y sobre todo tener de referencia que es muy difícil que cualquier activo le vaya a ganar a Bitcoin en el largo plazo. Entonces entendemos que buenas criptomonedas, como podemos llegar a hablar tal vez de Ethereum, en el mejor de los casos son osciladores y en el peor se deprecian constantemente contra Bitcoin. Si analizamos cualquier criptomoneda, la mayoría, y la comparamos contra Bitcoin, vemos que desde 2021, fines del 2021, no hacen más que perder, que depreciarse contra Bitcoin. Este es el caso de ADA. Podemos ver el caso de AVAX, es muy similar. El caso de Dogecoin también, vemos la misma situación. En fin, con la mayoría de criptomonedas que analicen, Link, Matic, que pueden ser proyectos interesantes, pero la verdad que lo que hemos visto estos últimos
2-3 años ha sido una depreciación absoluta. Y si analizamos ya el par de Ethereum Bitcoin, lo que vemos y que esperamos es que en 2025 Ethereum se recupere contra Bitcoin, ya que desde estos máximos que marcó en diciembre del 2021 llegó a estar más de un 50% en pérdida y actualmente está prácticamente en un 50% de depreciación frente a Bitcoin desde esos máximos. Y las razones son las mismas, como decíamos, cuando la Reserva Federal empezaba a aumentar estas tasas, entendíamos que este par Ethereum-Bitcoin iba a ir hacia abajo y a medida que empiece a bajar las tasas, esperamos que este par comience a recuperarse, sobre todo, repetimos, en 2025. Es algo similar a lo que pasó en 2019, cuando está en los máximos de las tasas de interés. Un poco después es que cuando empieza a bajar el precio se empieza a recuperar. Una situación parecida es lo que esperamos por las razones que ya acabamos de comentar. Por último, hacer un comentario en relación a Bitcoin y la inversión inmobiliaria. Y la verdad es que no soy un especialista en el mercado inmobiliario y respeto profundamente a quienes invierten en este sector. Entiendo que la inversión no se trata solamente de maximizar las ganancias, sino de gestionar el riesgo, y cada inversión tiene su propia preferencia temporal y tolerancia al riesgo. Sin embargo, me gustaría plantear lo que haría un inversor racional que en los últimos años ha visto cómo su cartera ha perdido hasta un 90% de valor si se mide en Bitcoin. Acá podemos ver un análisis del poder de compra de Bitcoin en los últimos 8 años en precios estándar de una casa en Estados Unidos. Hay un informe detrás de este gráfico que lo voy a citar en la descripción de este video, pero lo que vemos es que a pesar de que el dólar aumenta su capital, o sea, la casa que uno hizo una inversión inmobiliaria aumenta el valor, si lo medimos en Bitcoin es una pérdida extraordinaria. La inversión inmobiliaria ha sido históricamente una buena cobertura contra la inflación, en parte porque no había mejores alternativas para asignar capital con un rendimiento superior. Hoy, con Bitcoin, con una adopción cada vez más sólida y con un riesgo percibido que disminuye día a día, un comportamiento lógico sería que los inversores ajusten sus carteras hacia el vehículo que mejor se alinea con el perfil de riesgo y las oportunidades de rendimiento que ofrece el mercado actual. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias y hasta la próxima.